Bienvenida a la audiencia del programa Educación Continua. Hoy nos corresponde abordar nuestra sesión número 11 del Seminario Alcances y Propuestas de la Universidad sobre la pandemia, USAC frente al coronavirus. Me informo y prevengo COVID-19. Doy de igual manera la cordial bienvenida a la maestra Mariela Román y la maestra Ligia Nité Castañaza, que tienen a bien acompañarnos el día de hoy. Hoy abordaremos el tema preparándonos para el retorno, la nueva realidad de la educación superior. Quiero resaltar el objetivo del Consejo Superior Universitario y del maestro ingeniero Murphy Páez Olimpo en relación a los objetivos generales del seminario. Y es básicamente comunicar a la comunidad sancarlista y a la sociedad guatemalteca de forma sistemática, organizada y amplia, utilizando los diferentes medios para informar sobre lo más relevante realizado y en vías de realización por parte de la USAC en el marco de la emergencia por el COVID-19. De igual manera, resalto el objetivo específico, que es organizar y sistematizar la información sobre los resultados, los productos y servicios relevantes desarrollados por la USAC y sus unidades académicas en el marco de la emergencia nacional. Así que, si me permiten, dejo en el uso de la palabra a la maestra Ligia Nité Castañaza. Muchas gracias, maestra Heidi de Mata. Pues para mí es un gusto, un honor estar aquí con ustedes compartiendo. La verdad es que esta pandemia de COVID-19 ha creado una crisis de salud mundial y también ha sacudido a las estructuras socioeconómicas, y la educación no ha sido la excepción. Es por eso que este tema, dentro del marco del seminario académico, es ad hoc para ya sea toda la comunidad sancarlista, que incluye docentes, estudiantes, trabajadores. Es por ello que los saludo y les agradezco estar enlazados con nosotros en este momento. Y para mí es un honor también presentar a nuestra ponente del día de hoy, la magíster Mariela Román. Voy a leer una síntesis de su hoja de vida. Ella es educadora de profesión, administradora educativa, catedrática universitaria y capacitadora, auditora de calidad, autora y tutora de cursos e-learning, empresaria, madre, pero sobre todo educadora de corazón y de vocación. Yo doy fe de eso porque también es mi maestra de mi maestría. Fue directora por 14 años de preprimaria y primaria en un reconocido colegio de Guatemala. Durante 5 años ocupó el puesto de directora de Upana Virtual, desde donde estuvo a cargo de los proyectos MOOCmaker y Acailá, ambos de la Unión Europea, bajo la coordinación de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Alcalá. Actualmente se desempeña como asesora profesional para posgrados virtuales en la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Francisco Marroquín, la maestría en Planeamiento y Gerencia Educativa y la maestría en Dirección y Producción en e-learning, ambas con distinción summa cum laude en la Universidad Galileo. Actualmente está desarrollando la tesis para obtener el doctorado en educación en especialidad de Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Es por ello que dejo en el uso de la palabra a la doctora Mariela Román. Muchísimas gracias, Nité, y muchísimas gracias, doctora de Mata, por esta invitación. Realmente es un honor para mí estar con ustedes, compartir en esta comunidad. Como digo yo siempre, somos una comunidad de aprendizaje en donde día a día estamos aprendiendo algo nuevo, donde día a día tenemos algo que compartir también, y por eso pues doy las gracias por esta invitación y por los seminarios anteriores y posteriores que se han realizado, porque nos sirven a todos para estar enterados de diversos temas. Y como platicábamos hace un momentito con Nité y con la doctora de Mata, en la universidad tenemos una riqueza enorme de profesionales con diversos conocimientos, diversas experiencias, así que somos
una comunidad que puede colaborar muchísimo en ese intercambio continuo de aprendizajes, de experiencias, de investigaciones, de conocimientos. Así que propiciar estos sitios, estos momentos de conversación, estos momentos de compartir, pues es muy importante. Así que muy agradecida con ustedes por esta invitación. Y por supuesto a las personas que nos acompañan en línea, pues que este no va a ser un monólogo, o sea, no voy a ser yo únicamente la que esté platicando, sino les invito a dejarnos sus preguntas, dejarnos sus comentarios y vamos a estar pues respondiéndolos en el transcurso de la charla, o vamos a tener un momento final donde también podemos interactuar y comentar sobre sus experiencias y sobre sus dudas, hasta donde yo pueda resolverlas, o si no, pues entre todos las vamos a buscar resolver. Así que muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar hoy con nosotros, y pues empezamos, si les parece bien. Voy a compartir en este momento mi pantalla con una pequeña presentación que les tengo acá preparada. Y bueno, sí, acá la estoy viendo. Si me confirman, si ustedes la ven bien. Se observa bien, maestra. Perfecto, muchas gracias. Solo permítanme, quiero hacer un cambio aquí de pantallas. Disculpen. Ahí estamos. ¿La están viendo bien? Sí, se observa bien. Perfecto, muchas gracias. Ok, es que así estoy viendo acá la cámara y estoy viendo acá la presentación. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a platicar un poquito sobre algo que creo que a todos nos inquieta. ¿Cómo va a ser el nuevo retorno? De una vez les digo que no tengo yo las respuestas, o sea, he estado investigando, hemos estado observando, hemos estado haciendo ciertas predicciones de qué puede pasar, proyectándonos, preparándonos de cuál debería de ser nuestra responsabilidad y cuál debería de ser nuestro enfoque para regresar a nuevamente, no a donde estábamos, porque entonces no tendría sentido si volvemos a regresar a lo mismo. Estamos preparándonos, como bien dice el título de la charla, a una nueva realidad en la educación superior. Y también conversábamos hace un momento que este reto y esta situación que se nos ha presentado por la pandemia, pues ha representado retos para todos, ¿verdad? Desafíos socioeconómicos, desafíos sociales, desafíos familiares, desafíos laborales, desafíos, por supuesto, de educación. Pues hoy nos vamos a enfocar en la parte de educación. Pero yo no veo las situaciones como un problema. Y yo creo que esa es pues trato de tener esa visión, aunque de verdad a veces a uno se le estruja el corazón, los nervios, la cabeza, siente uno estallar, porque a veces se enfrenta a situaciones problemáticas. Pero yo trato de no decirle situaciones problemáticas, sino más bien desafíos, oportunidades de crecimiento, oportunidades de aprendizaje. Y en este caso, pues lo quiero ver de esta manera. Esta situación del COVID-19 pues ha sido un desafío realmente para todos y por supuesto para el área de educación un desafío muy grande, pero una oportunidad de crecimiento enorme también. Veníamos haciendo lo mismo durante siglos, yo diría que estamos repitiendo el mismo esquema desde el siglo XIX, donde el profesor está al frente de un aula, donde los estudiantes están sentados en filas, en líneas, en las aulas escuchando al profesor. Y aunque hemos hablado tanto del papel importante del estudiante en la creación de su conocimiento, en que él es el centro del aprendizaje, pues a nosotros como profesores se nos ha dificultado quitarnos ese papel donde yo estoy al frente y el estudiante me escucha. Hemos platicado que como profesores somos mediadores, somos quienes guían, etcétera, pero realmente esto no ha llegado a las aulas en un 100%. Entonces creo yo que esta situación ha hecho mover ese piso, esa base donde estábamos parados y replantearnos totalmente qué estábamos haciendo en educación. Yo siempre digo, y cada vez que hablo de este tema como introducción, que los pupitres son el símbolo de la educación tradicional. Y cuando digo esto me proyecto a mi aula, donde veo los pupitres en fila, la tarima donde el profesor está
arriba, ¿verdad? Por supuesto, se hace con un sentido positivo, que es que los estudiantes puedan ver mejor, hay un orden, pero realmente si seguimos manteniendo ese esquema, como está el esquema físico en las aulas, si seguimos manteniendo ese esquema en nuestra mente, pues no vamos a salir del mismo esquema de educación superior tradicional que hemos llevado a cabo. Entonces les invito, ahora que empezamos esta charla, pues a tener una mente abierta a buscar nuevas formas de hacer las cosas. No hay una forma mala, una forma mejor que otra, sino que simplemente estamos probando nuevas metodologías, nuevas formas. Como decíamos también, esta situación vino a ser de emergencia y cada quien de buena voluntad hizo lo que bien pudo. Estoy segura de eso. Los profesores nos fuimos adaptando, algunos con mayor experiencia, algunos con mayor conocimiento que otros, y cada uno pues hicimos nuestro mejor esfuerzo en ese momento de emergencia que fueron los meses de marzo, abril, mayo en adelante hasta el día de hoy. Pero ahorita es momento de hacer un alto porque no podemos seguir haciendo lo que bien podamos en cada momento, sino que hacer un alto, planificar, y bueno, eso es lo que nos va a dar una perspectiva de la nueva realidad de la educación superior y de prepararnos para el nuevo retorno, que no va a ser igual que hace un año atrás. Así que muchísimas gracias, bienvenidos, y pues empezamos ya con la presentación que les tengo preparada. Decíamos, y creo que en esto ya profundicé un poquito, que esta pandemia ha enfrentado desafíos socioeconómicos muy fuertes, cuestiones de trabajo, muchas personas se quedaron sin sus ingresos, hemos tenido medidas de distanciamiento social, no hemos podido compartir como quisiéramos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras personas allegadas, con nuestros mismos compañeros de trabajo. Y nosotros como seres humanos, pues naturalmente somos seres sociales y nos hace falta ese contacto, ese vernos, eso de hablarnos, aunque por supuesto que tenemos, gracias a Dios ahora, tantos medios tecnológicos para hacerlo, pero siempre nos falta ese apapacho, ese abrazo, ese besito de la mamá que está cerca de nosotros. Entonces, eso también ha hecho mella en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, en nuestra emoción. Hemos enfrentado más bien una digitalización forzada, en el cual probablemente muchos ya teníamos acceso al Internet, a dispositivos digitales para conectarnos, pero habían muchos otros que no. O sea, no ha sido una digitalización pareja donde todos hemos sido igual, sino que como fue de emergencia, pues algunos teníamos los medios, algunos otros no los teníamos, o tuvimos que ir viendo cómo podíamos suplir esa necesidad que en algún momento se volvió una necesidad vital, ¿verdad? Así como la comida, los estudios, el dormir. Bueno, ahorita pues la digitalización se volvió una necesidad para todos nosotros. Y nos hemos enfrentado también a la adecuación de la educación a distancia, que yo ahí tengo mis reservas y siempre digo que, bueno, fue una educación a distancia emergente, como les dije en un inicio, de emergencia, que lo tuvimos que hacer de un día para otro, pero no es lo que realmente la educación a distancia o la educación virtual es en realidad. Entonces, me gustaría que tuvieran ese concepto, pues, diferenciado, que la educación virtual, pues, lleva un proceso de planeación, una estructura, un diseño de actividades, como decimos, el diseño instruccional propiamente de los cursos. Entonces, pues ese sería otro tema que en algún momento me encantaría que profundizáramos y que planificáramos. Pero no quiero que confundamos esto que está pasando ahorita con la educación virtual o la educación a distancia, porque también hay personas que dicen, bueno, si esto es la educación a distancia, a mí no me gusta, o no puedo, o no es lo que yo quisiera. Entonces, sí quiero que tengan ustedes ese concepto que es diferente lo que hemos hecho por la emergencia a lo que realmente conlleva hacer una educación virtual con todas las aristas que deben intervenir. Entonces, eso un poquito dando el contexto de nuestra charla de hoy,
que creo que es algo que ya todos conocíamos y todos estamos conscientes de eso, pero es importante también resaltar que se han dado varias reacciones frente a esta situación. La mayoría de las universidades pues han tenido que digitalizar el contenido en forma acelerada y precaria, como decíamos, con los recursos que tienen, dando las capacitaciones a los profesores también en el camino, y hemos enfrentado ciertos desafíos destacados, como puede ser la inequidad en las infraestructuras tecnológicas, por ejemplo, dependiendo de la capacidad de cada universidad, de cada persona. Se ha evidenciado realmente un desbalance en la implementación de recursos y el despliegue de competencias también, no solo de los profesores, sino de los mismos estudiantes, porque también, vamos a decir la verdad, no todos estábamos en el mismo nivel de utilización de la tecnología para la educación, porque también ahí quiero hacer otro paréntesis. Los jóvenes, y hablamos de los millennials, de los centennials, bueno, no quiere decir que porque nací ya del año 2000 para acá, automáticamente yo utilice la tecnología para educación. Los jóvenes son muy competentes para el uso de la tecnología en redes sociales, editar un video, comprender rápidamente el uso de las aplicaciones, etcétera. Pero nos enfrentamos también a esa realidad, que son competentes para utilizar la tecnología, pero no para utilizarla en ambientes propios de aprendizaje. Y eso empieza desde la propia atención. Tienen periodos de atención muy corto, su atención es muy dispersa, están en varias cosas al mismo tiempo, por lo que se hace un poco difícil que enfoquemos la atención en el tema o en lo que estamos desarrollando en ese momento o en alguna actividad. Entonces, como docentes, nuestras actividades tienen que ir enfocadas hacia esa realidad, hacia comprender cuál es la realidad de nuestros estudiantes, cuál es el contexto y diseñarlas hacia eso. Otra de las situaciones que hemos enfrentado es que hemos tenido, bueno, ya decíamos, desigualdad en la infraestructura tecnológica, carencia de instrumentos de evaluación en el contexto de enseñanza, ¿verdad? Porque la evaluación virtual presenta diferencias con la presencial, así que también se genera la necesidad de desarrollar otras metodologías para la evaluación, no solamente para el desarrollo de actividades. Hemos estado también acostumbrados a que la evaluación es sinónimo de un examen, una hoja de trabajo donde los estudiantes tienen que contestar, y es momento de cambiar también esa dinámica de evaluación. Hay muchas otras formas de evaluación que también sería otro tema para otro conversatorio, ¿verdad? La evaluación a través de medios virtuales, porque es importante no cambiar únicamente de instrumento. Bueno, ahora no va a ser el examen escrito, sino voy a hacer un cuestionario a través de Google Forms, por ejemplo. Bueno, pero entonces no estamos cambiando de fondo profundamente nuestra dinámica. Entonces, la metodología tiene que enfocarse a esos cambios profundos de la ejecución de las actividades que estamos haciendo, tanto de clase como de evaluación. Y necesitamos también más profesores capacitados para la educación a distancia. Entonces, ahora no podemos decir que no hay oportunidades de capacitación, o sea, hasta para aprender alguna herramienta específica podemos buscar un tutorial, hay videos, hay tutoriales escritos que podemos encontrar en la web, etcétera. Entonces, depende mucho también de la motivación y el interés que nosotros como profesores pongamos en esa parte de capacitarnos para la educación a distancia, porque también fue una de las dificultades que encontramos en este momento, que realmente al momento de enfrentarnos a este cambio, tanto los docentes como los estudiantes necesitaban una capacitación, y todavía la seguimos necesitando, para podernos desempeñar en entornos virtuales. Vamos a ver la siguiente. Ok, también hay una brecha digital y un acceso limitado a las tecnologías, definitivamente, y esa es una realidad de nuestro país.
muchos estudiantes en la región tienen dificultades para acceder a computadoras o no tienen conectividad a su disposición, lo cual es un incremento en la tasa de abandono de las aulas. Tenemos que decir la realidad. Y no, aquí en este tema no estamos hablando únicamente de la educación superior, sino en la educación general. Esa brecha digital es muy grande y tenemos acceso limitado a la tecnología, por lo cual también como profesores debemos ser flexibles ante esa situación. El día de ayer justamente recibí un correo de una estudiante en nombre de 4 compañeros que se comunicaron con ella, que eran del grupo, y me dice, mire, disculpe, los compañeros fulanito, tal y tal y tal, me dijo el nombre de los 4, están en Izabal y ellos no tienen ahorita posibilidad de conectarse. Le pedimos por favor que sea pues flexible con ellos. Por supuesto, son situaciones que se comprenden, situaciones que se entienden y tenemos que tener la conciencia nosotros y estar muy pendientes como profesores que gracias a la virtualidad, pues nuestros estudiantes no van a estar concentrados en un solo lugar, sino que tenemos estudiantes, en este caso, en este curso que estoy impartiendo, tengo estudiantes de Izabal, de Petén, de Cobán, bueno, en general de Las Verapaces, de Huehuetenango, tengo estudiantes también, si no recuerdo mal, de Retaluleu, bueno, tengo un estudiante de Honduras y están todos integrados en el mismo grupo. Entonces, las situaciones, las dificultades se van a presentar de manera diferente según el contexto de cada quien. Y yo como profesor también tengo que tener esa mente abierta de comprender esas situaciones, de tener la flexibilidad pertinente, ¿verdad? Tampoco se trata de que vaya a haber un consentimiento o un abuso de esa flexibilidad, sino que conocer la realidad de mis estudiantes y pues hacer una educación un tanto flexible. No quiere decir permisiva, y ahí quiero hacer un hincapié. No quiere decir que sea una educación permisiva y que todo lo dejemos pasar, pero sí flexible y que haya mucha comunicación con nuestros estudiantes. Ese es un tema importantísimo a través de las redes sociales. Y ya va otro tema para otra conferencia, la comunicación a través de cursos virtuales. O sea, tenemos que ser, ya no soy el profesor que va a llegar a la clase solo los sábados de 8 a 10, que dura mi periodo, por decirle, sino soy un profesor que tengo que estar conectado durante todos los días y no todo el tiempo, porque tampoco se trata de la hiperconexión, pero sí tengo que tener ese hábito, esa costumbre de revisar mi correo todos los días, de establecer cuáles son los medios de comunicación con mis estudiantes y dar respuesta y seguimiento a esos medios de comunicación. Decir claramente, yo voy a revisar mi correo todos los días a las 6 de la tarde, por decirle, si es su hora, o a las 9 de la noche, yo no sé, en la hora que ustedes dediquen para su docencia, digamos, revisar sus correos, dar seguimiento, etcétera, porque no estamos físicamente cerca, pero sí debe haber una proyección y una comunicación constante con nuestros estudiantes. También se ha provocado, y lo decíamos anteriormente, un efecto psicológico de confinamiento que impacta la capacidad de aprendizaje. Recordemos también que es parte importante en el proceso de aprendizaje esa interacción que se da dentro del aula. No aprendemos únicamente del profesor, sino que aprendemos de nuestros compañeros, de nuestro entorno, de esa comunicación constante que tengamos entre grupos, entre compañeros. Así que hay un efecto psicológico que también ha impactado la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Hay estudiantes que viven en ambientes poco favorables para poder adaptarse a los ambientes virtuales, las condiciones propias de su hogar, la disposición de la red, por ejemplo, o el acceso a la tecnología. Hay hogares donde hay una computadora, tal vez, y se la tienen que compartir entre muchas personas, o hay un celular que tienen que compartirse entre muchas personas. Pues son realidades que tenemos en nuestro país y que como profesores tenemos la responsabilidad de conocerlas. Claro que quisiéramos tener una varita mágica para resolver todas esas situaciones, pero no podemos. Pero por lo menos en este espacio donde yo como profesor tengo injerencia, que es mi aula, sea presencial o virtual, yo tengo que hacer la diferencia y ser accesible y ser muy planificador o planificadora en las clases y en los temas y en las actividades que voy realizando. No se trata tampoco de
atiborrar a mis estudiantes de mucho contenido, de muchos temas, sino que tengo que priorizar qué es lo fundamental de enseñar en mi curso. Esa es otra reflexión muy importante que tenemos que hacer, porque recuerden que ahora la información la tenemos a un clic, o sea, yo quiero encontrar alguna información y la busco inmediatamente y la voy a encontrar en el Google, voy a encontrar mucha información, tal vez más de la que quisiera. Entonces, el problema no es el acceso a la información, el problema es el desarrollo de las competencias y habilidades para analizar esa información que hemos adquirido. Por lo tanto, tengo que tener muy en cuenta ese efecto psicológico del confinamiento para la planificación de mis clases también y provocar de alguna manera esos momentos de encuentros, esos momentos de interacción con nuestros estudiantes e interacción entre ellos también. No necesariamente siempre como profesor tengo que estar presente, pero sí la virtualidad nos da la oportunidad de planificar muchas actividades colaborativas. Casi todas las herramientas tecnológicas ahora dan la oportunidad de que los estudiantes trabajen de manera colaborativa. Una presentación, un documento, un afiche, un mapa mental, una infografía, un video, todos ellos dan la oportunidad que los estudiantes trabajen de manera colaborativa. Entonces, enfoquémonos mucho en eso también para que el efecto psicológico tal vez no sea tan fuerte porque siempre se mantenga esa comunicación entre los estudiantes. Otro aspecto también muy importante y que se ha visto mermado es la paralización de la investigación. Porque, pues, definitivamente, como consecuencia de los protocolos de distanciamiento social, se ha visto comprometida la capacidad de investigación de las universidades. Por ejemplo, las enseñanzas clínicas, los laboratorios requieren presencialidad, las investigaciones requieren presencialidad en algunos momentos determinados. Entonces, una de las partes más importantes de nuestro quehacer en la educación superior, que es la investigación, también se ha visto mermada. No quiere decir que se ha detenido en su totalidad, pero tal vez ha habido un enfoque hacia estas situaciones propias de la pandemia, ¿verdad? Y tal vez otro tipo de investigaciones pues se han dejado a un lado. Pero también es muy importante entonces seguir promoviendo, seguir provocando la investigación desde nuestros cursos, desde nuestras cátedras. Bueno, pero también es importante no quedarnos únicamente con estas situaciones que se nos han presentado, estos problemas u oportunidades, como les decía en un inicio, que se han presentado ante esta coyuntura del COVID. Es momento de tomar acción. Bueno, y creo que ahí ya vamos entonces aterrizando o encaminándonos al tema que nos trae hoy en esta conversación. Tenemos cuestiones que se han hecho bien, definitivamente, y que tenemos que seguir reforzándolas, y cuestiones que, por supuesto, son un reto a mejorar. ¿Pero qué hemos hecho bien? Bueno, el modelo educativo de cada unidad académica incluye su capacidad de reacción. No podemos unificar que toda la universidad o todas las universidades o todos los centros escolares hayan reaccionado de la misma manera. En nuestro caso, el propio de la universidad, pues cada unidad académica reaccionó de diferente manera dependiendo qué experiencia traía o qué, qué tanto estaban adelantados, formados, capacitados y tenían las herramientas necesarias en relación a la tecnología y la virtualidad. Entonces, sí, definitivamente no hemos todos reaccionado de la misma manera, pero eso les da una gran oportunidad de ir aprendiendo de las unidades académicas o de las instituciones que nos llevan cierta ventaja. Y creo que como miembros de la comunidad educativa, todos, profesores y estudiantes, tenemos que ser muy abiertos y muy colaborativos en ese sentido, de poder compartir las cosas que hemos hecho bien. Si puedo ser yo solita dentro de mi aula, qué cosas me han funcionado, lo voy a compartir con mis colegas, qué cosas no me han funcionado, tal vez para que a ellos les sirva de una experiencia previa, y ser muy abiertos en relación a compartir las experiencias que hemos tenido para que todos podamos ir creciendo y caminando en este tema de la virtualidad. Entonces,
Puede ser que habían instituciones o unidades académicas con una infraestructura tecnológica y que ya tenían cierta experiencia en el desarrollo de una cultura digital, estudiantes y profesores que tal vez ya estaban más adaptados a mecanismos más digitalizados. Y como les digo, pues que esas personas que ya nos llevan o esos grupos nos llevan cierta ventaja, pues que nos aporten a los demás que todavía estamos en el camino. La idea es que seamos una comunidad donde todos podemos seguir en ese aprendizaje. Luego, el otro tema que ha sido importante es la inversión financiera en recursos para la continuidad educativa y disminución de la brecha digital. Y ahí pues quiero compartir un poquito la experiencia que he tenido, que tal vez no se veía la necesidad de invertir en una plataforma o de invertir en un tipo de herramienta como la que estamos usando ahorita, que es StreamYard, para una transmisión a través de redes sociales, o tener correos institucionales que nos permiten tener un grupo de herramientas, no solo es el correo como tal, sino el grupo de herramientas que eso nos facilita. Y pues esta situación nos ha hecho que podamos invertir en recursos para la continuidad educativa y disminución de la brecha digital. Entonces, creo que eso ha sido un empuje fuerte para que las personas que tal vez no creían que era necesario hacer esa inversión, pues ahora han dicho, agilicemos esas inversiones, prioricemos las inversiones en tecnología para que podamos tener una continuidad educativa para todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Luego también que ha habido un proceso de formación pedagógica continua para docentes por medio de webinar, por medio de tutoriales, como decíamos anteriormente. Ahora casi todos los días hay webinar, hay sesiones, podemos estar conectados con profesores que están en otras universidades o profesores propios de nuestra universidad, y que lo mejor de todo es que quedan grabadas la mayoría de estas sesiones. Entonces, tal vez yo la oí, pero no me recuerdo de tal cosa, la puedo volver a ver, o tal vez yo no tuve tiempo de conectarme, entonces lo puedo ver más adelante, lo puedo compartir con mis estudiantes, con otros profesores. Entonces, este movimiento nos ha dado la oportunidad de tener un proceso de formación continua. Y la formación continua no requiere necesariamente que yo me inscriba a una carrera o que yo me pertenezca o me inscriba propiamente a un curso completo, sino la formación continua significa, por mi propio interés, estar buscando recursos de formación. Hoy quiero aprender una herramienta, ok, busco alguna conferencia o busco algún tutorial o busco alguien que me pueda ayudar de cómo funciona esta herramienta, por decirlo. Pero, como les decía, y eso ya lo mencioné anteriormente, el interés debe iniciar en cada uno de nosotros. También ha sido muy importante el trabajo remoto del personal administrativo de la universidad. El trabajo no se ha quedado, o sea, no es que, al contrario, creo que muchos de nosotros hemos trabajado más de las horas que cuando llegábamos a la universidad, y el tiempo se aprovecha mucho mejor. Por supuesto, tengo que tener esos hábitos de tener un horario, tener un lugar, por supuesto, si no tengo una oficina, pues por lo menos tener un lugar establecido en mi lugar donde voy a trabajar. No lo puedo hacer desde la cama, no lo puedo hacer desde la cocina, sino que, bueno, aunque sea una mesita, pero ese lugar, ese horario, hasta la ropa que me voy a poner para trabajar, o sea, no voy a seguir en pijama todo el día, ¿verdad?, para seguir trabajando, sino, bueno, ¿cómo me quiero yo sentir también? ¿Cómo quiero yo proyectar esa imagen de mí como profesional, de mí como persona, de mí mismo como profesor? Entonces, aunque esté detrás de cámara, no quiere decir que no me voy a arreglar. Claro que sí, por respeto a ustedes que están ahí, por respeto a mí misma, que me gusta sentirme bien. Entonces, ese tipo de detalles hacen la diferencia. Y como les decía, pues definitivamente el trabajo remoto ha continuado. Y muchos procesos, quiero decirles, que se han agilizado. He escuchado comentarios que en algunos casos los títulos y algún tipo de certificaciones ha salido mucho más rápido. Así que creo que todo está en la organización que tengamos, en las herramientas que utilicemos y en ese apoyo institucional que hemos logrado a través desde la rectoría, por supuesto, y cada una de las unidades académicas y administrativas que conforman la universidad.
Eso nos lleva a tener una solidez institucional de las universidades o de las instituciones en general. Debe haber una relación fuerte de integración entre decanos, profesores, gobierno universitario, estudiantes, para compartir esos ideales, que no haya luchas de poder, sino que al contrario, que haya un unirnos para obtener beneficios en esta situación. Y creo que esto es lo que hemos hecho bien y hemos logrado avanzar en este sentido en nuestra universidad y, por supuesto, en algunas otras universidades. Y ahora hablando un poquito, con permiso, disculpen, hablando un poco del contexto general de la nueva realidad, pues lo quise enfocar en 4 aspectos muy importantes, o 4, no sé, digamos ejes, ¿verdad? 4 ejes hacia donde nos tenemos que enfocar. Primero, desde el punto de vista de la universidad o las universidades en general, pues tener esa conciencia y esa certeza de la adopción de tecnologías digitales. Ya era un proceso que tal vez venía y al que muchas universidades nos estábamos dirigiendo, pero esta forma acelerada que debimos adoptar como consecuencia de las medidas de distanciamiento genera grandes ventajas, pero también riesgos, por supuesto. Pero se abre un escenario de muchas oportunidades para hacer la inmersión digital de los profesores, de los estudiantes, y puede ser que exista un riesgo si el profesor trata de hacerlo de una forma acelerada, sin un suficiente tiempo para planificar. Por eso les decía en un inicio que este es el momento ideal, porque vamos a entrar en un periodo de vacaciones donde podemos hacer un alto y replantearnos o planificar y evaluar lo que hicimos, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué quisiéramos, buscar opiniones, buscar otros modelos, buscar herramientas, buscar metodologías nuevas para replantearnos esa forma de que vamos a regresar a la nueva realidad. Lo más conveniente en este momento, pues, es planificar un formato blended learning o bien un formato híbrido o un formato mixto. Van a encontrar ustedes que se les conoce de muchas formas, ¿verdad? Y vamos a combinar entonces algunos momentos presenciales con momentos virtuales. A mí me encanta la tecnología y por supuesto que de ninguna manera dejaría totalmente por un lado la tecnología, porque ya es algo que tenemos en nuestro día a día. Así que es necesario formar en todos nosotros las competencias tecnológicas como parte de las competencias blandas que dentro de nuestras diferentes carreras debemos tener. Las competencias duras pues son propias de la especialidad de cada uno, de su carrera, y las competencias blandas pues son las habilidades, destrezas, conocimientos y todo eso que debemos desarrollar para desempeñarnos dentro de una sociedad, en el uso de la tecnología, en la buena comunicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este formato Blended Learning, yo creo que eso va a ser nuestra nueva realidad. Si me preguntan cuál es la visión que yo vislumbro para la nueva realidad, es este formato Blended Learning, donde vamos a tener momentos presenciales para realizar laboratorios, para realizar prácticas, para realizar diferentes interacciones que pueden ser también de investigación, por supuesto. Y pues mi punto es que toda la parte teórica la podemos realizar a través de medios digitales, y que no significa dar una clase magistral a través de un medio digital, sino significa hacer momentos sincrónicos y asincrónicos con nuestros estudiantes. También es importante crear un nuevo liderazgo sobre el paradigma educativo. ¿Qué queremos decir con eso? Que debemos considerar que las tecnologías tienen que incorporarse en los planes estratégicos de las universidades, no solo como soporte de ofimática, digamos de alguna manera, o del quehacer administrativo, sino como una extensión de la herramienta didáctica y de la práctica andragógica que tenemos nosotros dentro de nuestras instituciones de educación superior. Entonces, definitivamente que la tecnología se debe quedar ahí como parte de nuestros planes estratégicos.
no debe ser solo una mutación digital, sino que realmente, o sea, no significa solo, como les decía, bueno, ahora ya no doy mi clase dentro del aula, sino que ahora la doy a través de Meet o a través de Zoom. Pero hago lo mismo y digo lo mismo y siempre es una clase magistral. No, es al contrario, es diferente. Es una transformación cultural de la experiencia universitaria totalmente. Una transformación de nuestra dinámica. Tampoco significa abandonar el modelo presencial, sino que significa, que voy a continuar en ciertos momentos con el modelo presencial, pero voy a seguir desarrollando la virtualidad. Ya no dar un paso atrás sobre eso, sino seguir para desarrollar ese eje de competencias tecnológicas, como les decía. Y muy importante que haya un acompañamiento constante en el quehacer educativo, un acompañamiento de observación, de crecimiento, de sostenibilidad de este nuevo modelo, de inversión en capacitación, de inversión de tiempo. Al hablar de inversión no solamente estamos hablando de inversión de dinero, sino también de inversión de tiempo para continuar capacitándonos. Y recordemos, si revisamos el segundo eje, que es el eje de andragogía, recordemos que desde el punto de vista andragógico, la dinámica del docente es diferente, porque estamos trabajando con adultos. En este momento estoy hablando específicamente de la educación superior. Estamos hablando con adultos que tienen experiencia, que tienen ya estudios previos, que tienen compromisos laborales, compromisos familiares. Así que es muy importante tomar en cuenta todos esos aspectos porque nuestra dinámica de docentes es diferente a que si estoy en un área escolar, probablemente, ¿verdad? Por ello, tengo que desarrollar también instrumentos de evaluación oportunos e instrumentos de actividades oportunas. Y al hablar de instrumentos, no solo estoy hablando de una aplicación web, por ejemplo, para hacer un mapa mental o para hacer un video, sino de desarrollar esas estrategias diferentes, y si quieren, cambiémosle la palabra de instrumentos por estrategias para que sean, que no dependan solo de una herramienta, sino que realmente sea la planificación que el docente hizo para realizar esa estrategia con nuestros estudiantes, que por supuesto van a incluir herramientas, pero lo importante es la estrategia, no la herramienta como tal, porque a través de la estrategia yo voy a generar un proceso de aprendizaje en mis estudiantes, ¿sí? La herramienta va a ser solo, pues eso, la herramienta, ¿verdad? Como tal. Luego también velar por la calidad de enseñanza, o sea, no quiere decir, y esa es otra pregunta que me han hecho muchas veces, ¿cuál es la educación que tiene más calidad? ¿La educación presencial o la educación virtual? O sea, realmente no es la modalidad la que va a dar la calidad de la educación como tal, sino que es realmente los procesos alineados desde la planificación hasta la evaluación y de una evaluación continua o de un mejoramiento continuo del proceso que estamos haciendo. Entonces, no quiere decir que la presencial puede ser muy buena o muy mala, la virtual también puede ser muy buena o muy mala. Depende de todo el proceso, como les digo, de planificación, seguimiento, evaluación y mejora continua que realicemos en nuestro proceso educativo. También es importante desarrollar un plan de movilidad virtual, también incluyendo soluciones presenciales, virtuales e híbridas. O sea, pensar un poquito en qué pasaría si o qué pasaría si tal otra realidad, ¿verdad? Y aquí voy a utilizar un ejemplo tal vez de algo que ha estado sucediendo en nuestro país. ¿Qué pasó, digamos, con nuestros niños que están en escuelas en el interior de la República? Bueno, aquí se hizo un plan paralelo a través del Ministerio de Educación, entiendo yo, que se hicieron guías y se les llevaron las guías, se entregaron las guías para que los estudiantes pudieran seguir desarrollando su aprendizaje, porque sabíamos específicamente que no todos los estudiantes, no todos los alumnos, todos los niños tenían acceso a la tecnología. Entonces, de alguna manera hay que desarrollar ese plan de movilidad virtual inclusivo, pensando en otro tipo de soluciones. ¿Qué pasa si mis estudiantes no tienen posibilidad de acceso al 100% al Internet, por ejemplo? Una de las recomendaciones que yo doy es que siempre utilicemos materiales que puedan ser descargables, ¿sí? Porque entonces, y lo he vivido con estudiantes que han estado en mis cursos,
que el material, por ejemplo, no tienen internet en su casa, pero de alguna manera pueden ir a una biblioteca, a un café internet, descargan su material, descargan sus actividades en una USB, o se van a su casa, la pueden poner en su computadora, trabajan y luego la siguiente semana pueden regresar a subir sus actividades o a realizar sus acciones a la computadora, pero no tienen que estar el 100% del tiempo conectado. Entonces, eso es importante en que pensemos en otras diferentes alternativas. Incluir herramientas tecnológicas, ya lo hemos dicho varias veces, pero que las herramientas no sean el fin de la educación, sino que sea el medio para desarrollar el aprendizaje. Fortalecer la ciberseguridad también, porque nos vemos en problemas de seguridad a través, y es inevitable hablar de eso también, a través de medios digitales podemos tener problemas de seguridad también, por lo cual es muy importante fortalecerlo en cuanto a dónde ingreso, por qué darle que sí o que no a las condiciones de uso, que ahí viene otro tema más. Uy, yo creo, ojalá que mi test esté anotando los temas de todo lo que quisiéramos planificar para seguir compartiendo con ustedes. El tema de ciberseguridad, como les decía, o sea, los permisos que yo doy en las diferentes herramientas que ingreso, etcétera. Entonces, estar pendientes también de ese tema. Y definitivamente van a haber asignaturas que no se podrían abrir o no se podrán facilitar en modalidad virtual. Eso tiene que ser así. He visto casos, y de hecho en la Facultad de Medicina, que hay cursos que se sirven de manera virtual, definitivamente, y que han ayudado al proceso, porque los médicos, por ejemplo, que están haciendo sus prácticas, están en diferentes hospitales, pero desde ahí se pueden conectar a sus clases teóricas. Pero la práctica definitivamente tienen que hacerla presencial. Entonces, ¿van a haber asignaturas que no se pueden hacer en virtual? Sí, pero van a haber asignaturas que sí. Entonces, irnos adaptando a esa necesidad y a esa realidad. Luego, en cuanto al profesorado, bueno, señores profesores, tenemos que tener mayor apertura, menos resistencia al cambio. Es que yo siempre lo he hecho así. Bueno, sí, pero ya es hora de cambiar. Una vez en una capacitación, y siempre cuento esta anécdota, había una profesora y me dijo, mire, pero ¿por qué yo tengo que usar esas herramientas que usted nos está diciendo? Bueno, tratábamos ahí de convencerla, de explicarle, no, yo tengo este cuaderno y aquí tengo todas mis anotaciones y mis ejercicios y la resolución de mis casos y tengo 20 años de usar este cuaderno con los mismos ejercicios y los mismos casos. Entonces, el día que a mí me obliguen a utilizar eso que usted me está contando, ese día yo me jubilo. Pues dije dentro de mí, si esa es la actitud, es momento de que se jubile, ¿no? Tenemos que tener esa apertura al cambio, de hacer las cosas diferentes, de aprender constantemente nosotros como profesores. Aprendemos de nuestros estudiantes. Si yo no puedo usar algo, les pregunto a ellos. Como les digo, fomentar más esa comunidad de aprendizaje entre todos, más que la visión de yo enseño y ustedes aprenden. Luego también es momento de reconocer a los docentes y a los estudiantes el esfuerzo que han hecho en esta situación. Definitivamente ha sido un esfuerzo que merece nuestro reconocimiento, que merece nuestro respeto, porque muchos docentes pues hemos puesto de lo que nosotros podemos, lo que nosotros tenemos, invertimos en equipo, invertimos en internet, invertimos en hacer tiempo y dinero, en hacer bonitas, lindas, nuestras clases útiles para nuestros estudiantes. Así que es de reconocer también ese esfuerzo que los docentes hemos hecho en este momento y por supuesto que los estudiantes también. Definitivamente la virtualidad lleva a un cambio de expectativa también vital en los estudiantes y laboral, porque se abren nuevas oportunidades laborales para aquellos estudiantes o para aquellos profesionales que tienen conocimiento de idiomas, que tienen conocimiento de tecnologías. Entonces es importante irnos formando también en esos campos para abrir nuevas expectativas laborales, nuevas oportunidades laborales. Hay que poner foco en el tema técnico, sí, por supuesto, en las herramientas, pero también en las necesidades emocionales y mentales de los estudiantes. Entonces, que estos talleres que estamos fomentando no vayan únicamente enfocados en el uso de la tecnología, sino en cómo me siento, y eso, les digo yo, a mí también me hace falta buscar
como algún webinar o alguna capacitación que me diga, bueno, ¿qué estrategias puedo usar para esto que siento? Para manejar estos sentimientos que he tenido en esta época, que a veces son de mucha felicidad por los logros alcanzados, a veces son de mucha tristeza porque me hace falta ver a mi mamá, a mis hermanos. ¿Cómo manejar esos sentimientos? Entonces, es parte de la formación y la atención que como universidades tenemos que dar también a nuestros estudiantes, esa atención psicológica y esa atención emocional y mental que debemos dar. Estamos en una etapa high-tech. ¿Qué significa eso? Que estamos, pues, a todo con la tecnología, ¿verdad? Nos ocupamos de la tecnología, invertimos en tecnología, nos interesa, pero también tenemos que enfocarnos en el high-touch. ¿Qué significa eso? De estar muy cercanos, ¿verdad? Acompañarnos, promover ese acercamiento, promover actividades culturales, actividades deportivas en los hogares de los estudiantes, actividades que no necesariamente tienen que ser académicas, sino otro tipo de actividades también de distracción, de música, de compartir. Eso también nos va a ayudar en esta situación que estamos viviendo. Entonces, sí, mucha tecnología, pero no olvidemos la parte humana que también es fundamental. Y como decíamos, la importancia de la colaboración. Y lo puse aquí en el eje de los estudiantes, pero creo que esto es paralelo para todos. Una colaboración continua y una colaboración constante entre todos. Cómo nos ayudamos, cómo nos apoyamos. Y creo que en Guatemala somos expertos en eso. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación difícil en nuestro país, ahí estamos echándonos la mano, apoyándonos, invitándonos a un cafecito, donando para que llegue productos a las personas que lo necesitan, etcétera. Entonces, seguir con ese sentimiento y ese espíritu de colaboración constante entre todos. Y ya vamos a ir terminando. Próximos pasos, bueno, o ya concretamente, ¿qué próximos pasos podemos dar? Pues desarrollar protocolos de bioseguridad, que por supuesto esto se está desarrollando muy bien en la universidad para nuestro regreso. Revisión de las horas académicas y sistemas de créditos, porque no solamente se cuentan las horas académicas propiamente de clase, sino debe tomarse en cuenta toda la inversión de tiempo que el estudiante hace por su cuenta, de investigación, de trabajo autónomo. Entonces, yo siempre digo, por una hora académica de clase, pues el estudiante generalmente invierte 2 o 3 horas más de investigación, de trabajo, de actividades, etcétera. Entonces, es importante hacer una revisión de esas horas crédito con las que estamos trabajando. Implementar metodologías diferentes, válidas y dinámicas para las asignaturas, cambiar esos paradigmas que tenemos del docente, del estudiante y de las clases. Y digo también del estudiante porque muchas veces como docentes proponemos diferentes actividades o diferentes metodologías y los mismos estudiantes nos dicen, mire, pero si usted es el que me tiene que dar clases a mí, ¿por qué yo voy a investigar o por qué yo voy a trabajar por mi cuenta estas diferentes actividades que usted nos está poniendo? Si aquí usted es el que me tiene que dar clases. No. O sea, esos paradigmas que ya traemos, como les digo, del siglo XIX, ya yo diría a partir de este año no puede seguir existiendo. No es el docente que da clases y el estudiante el que recibe pasivamente lo que el docente le quiere dar. Al contrario, debemos de ser entes activos donde el docente planifica, facilita, propone y el estudiante actúa sobre y se hace responsable sobre su propio aprendizaje. Desarrollar nuevos mecanismos de evaluación, que ya lo mencionamos anteriormente. Desarrollar dinámicas de movilidad virtual para docentes y estudiantes, o sea, de diferentes formas y metodologías, estrategias y herramientas para realizarlo. Continuar con la formación de las competencias digitales de los profesores por medio de la acreditación de saberes y ampliar y promocionar actividades para atender las necesidades emocionales tanto de los docentes como de los estudiantes. Quiero finalizar, ya creo que estamos en tiempo justo,
finalizando esta presentación y para dar paso a las preguntas o a las interacciones que ustedes quieren hacer, quiero finalizar con esta frase que dice: seamos eternos estudiantes. Mientras más aprendamos, más ganaremos y más confianza tendremos en ustedes mismos. Entonces, este es un reto fuerte, el que estamos viviendo, que nos llevó a nuevos aprendizajes y a nuevas formas de hacer las cosas. Pero las personas que nos gusta aprender, que estamos motivados, seguimos en este camino. Y quiero que todos ustedes continúen en este camino de aprendizaje, no necesariamente de un aprendizaje dentro de un aula o de un aprendizaje formal, sino que ese sea nuestro motor que nos mueve. Todos los días aprender algo nuevo. Cómo se escribe una palabra, cómo se utiliza una herramienta, algún tema que tal vez no es de nuestra propia especialidad, pero siempre que no terminemos un día sin que no hayamos aprendido algo nuevo, porque eso nos lleva a crecer en nuestro ser, en nuestra profesión, como personas, y más que somos profesores, pues nos lleva también a poder tener un mejor equipaje o un mejor bagaje para poderles dar a nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias, señores y señoras, por acompañarnos hoy. Voy a dejar de presentar y pues ahora damos paso a las preguntas, si les parece bien. Muchas gracias, Nicté. Voy a dejar en este momento de presentar, si me permiten. Okay. No sé si... Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Mariela Román. Voy a resaltar 3 frases que ella mencionó. Los pupitres son los símbolos de la educación tradicional. Yo tengo que ser la diferencia. ¿Y qué es lo fundamental de enseñar en mi curso? A lo cual yo quiero responder. Pues yo creo que uno tiene que enseñar a sus estudiantes a reflexionar, a pensar, a ser críticos y a ser analíticos. Esa es mi opinión y pues doy paso a los comentarios. Hay muchas felicitaciones. Dicen excelente exposición, muy interesante el tema. Y pues, por supuesto, también hay algunas preguntas que le voy a dar a conocer a la doctora Mariela. Coloca aquí alguien que es difícil la situación con el horario, pues ahora el estudiante responde en horas y días inhábiles. ¿Cómo ayudarnos con esto? Muy bien. Y ahí sí quiero decirles, desde el principio podemos poner como un normativo, reglamento, parte de nuestro programa, como ustedes le quieran llamar, y me ha funcionado. Hemos hecho muchos grupos de WhatsApp, por ejemplo, y creo que ha sido una de las herramientas que más hemos utilizado, pero sí les invito a decirle a los estudiantes, bueno, vamos a tener un grupo de WhatsApp o un grupo en Facebook o la herramienta que ustedes hayan utilizado, y mi horario de atención es este. O sea, yo voy a poderles atender, porque, por ejemplo, si yo trabajo de 8, mi horario laboral es de 8 horas, por decirle, pero yo a mi docencia le voy a dedicar todos los días 1 hora para responder preguntas de los estudiantes. Entonces, yo les puedo responder de 6 a 7 de la noche todos los días, con mucho gusto, o de 5 a 6 de la mañana, o de 10 a la hora que a ustedes les quede bien, a la hora que ustedes le van a dedicar. Y ustedes saben que esa es la hora de responder mensajes, tanto de correo, de foros, de WhatsApp, etc. Entonces, se los dicen claramente a los estudiantes y ellos deben respetar ese horario. Aún silencia los grupos de WhatsApp, o sea, porque si no también es una hiperconexión que no nos permite estar resolviendo todas las cosas que tenemos que hacer en el día. Tiene que haber momento de familia, tiene que haber momento de cena sin aparatos, o almuerzo, lo que ustedes quieran. Tiene que haber momento de trabajo y momento de docencia para los que estamos en las dos funciones. Pero estamos trabajando con adultos, estamos trabajando con estudiantes que comprenden, si yo se los digo claramente, y usted de pie a eso también. Si usted dijo que va a responder los mensajes todos los días de 6 a 7 de la noche, háganlo a esa hora. Si le escriben a las 10 de la noche, no se levante a responderlo, a menos que sea una emergencia, que su estudiante está pasando algo grave, pero no pasa, casi no pasa. Entonces, pongan horarios, díganselos a los estudiantes, déjenlo establecido como normativo en su curso, si quieren, o en su programa, para que esté claro y que se respete, ¿verdad? Yo creo que los estudiantes lo respetan
pero nosotros como profesores tenemos que dar pie a ese respeto también. Muchas gracias por su respuesta, maestra Mariela. Y alguien también la felicita, incluso hay muchos saludos de diversas partes del país. Ay, y escriben, muy buena charla, felicitaciones, pero lo que más se necesita es que los estudiantes estén de verdad motivados para aprender, ya sea con las clases virtuales, así como las clases presenciales. Y es lo que hemos hablado, ¿verdad? De lo que se quejan los estudiantes de sentirse solos, aislados. Sí, y también, o sea, como les digo, no depende de la motivación presencial o virtual, o sea, no depende si la dinámica o la clase o la metodología es presencial o virtual, depende de nuestra forma de ver el proceso educativo. Lo que pasa es que los estudiantes, y no tengo esa imagen aquí, pero me encanta cuando el estudiante está acostumbrado a que llega a una clase como que el profesor le abriera la cabeza, el cerebro, ¿verdad? Hay una imagen por ahí que anda, y que como que el profesor con un pichel tiene que venirle a echar todo el agua a su cerebro, que significa el aprendizaje. Hemos estado acostumbrados a que así tiene que ser, que yo llego, me siento y el profesor habla. Realmente eso ya no es un proceso de aprendizaje. Entonces, como estudiantes tenemos que estar abiertos también, al igual que los profesores, que nuestro papel ya no es de receptores. Nuestro papel es de actores principales. Cada uno de nosotros en un proceso donde somos estudiantes, somos los actores principales. ¿Y por qué rechazar ese papel tan importante de la película? Si me están dando a mí el papel en una película de que yo voy a ser la estelar, ¿por qué lo voy a rechazar? Entonces es lo mismo en la educación. Cada uno de nosotros como estudiantes somos el papel estelar dentro del aula. El profesor es el personaje de reparto, ¿verdad? Pero nosotros como estudiantes somos los principales, así que también es importante que los estudiantes por eso les decía en una de esas frases, esos paradigmas de profesor de clases magistrales y estudiante pasivo, ya los tenemos que dejar por un lado. Este año ha sido el parteaguas de esta situación. Lo que pensábamos que era la educación y lo que de aquí en adelante es la educación. Y debemos de cambiar esa dinámica que traíamos. Por supuesto que está muy arraigada en nosotros y que cuesta, pero mientras más conscientes seamos de eso, más fácil va a ser cambiar. Excelente, muchas gracias. Escribe también una participante, excelente. Hay muchos docentes en la universidad que no conocen el uso de las TICs y representan un obstáculo para la educación en esta nueva modalidad. ¿Qué le podríamos decir nosotros a estos docentes que todavía no están inmersos en este mundo de las tecnologías de la comunicación y la información? Bueno, y les digo que no solo es en nuestra universidad, ¿verdad? O sea, definitivamente es en instituciones públicas, privadas, de nivel de educación superior, de educación escolar, o sea, esa es una situación real y es un cambio que va poco a poco. Pero yo les digo, nuestra universidad está cambiando. Son 300 años que traemos atrás, que no lo podemos cambiar en un año, pero sí estamos cambiando. O sea, desde el punto de vista que ya querramos recibir las capacitaciones, de que nos busquen para solicitar este tipo de capacitaciones, yo creo que ya hay un interés y poco a poco pues eso va creciendo como una bola de nieve, ¿verdad? En la que nos vamos contagiando, en la que los que estamos metidos en este tema pues vamos contagiando a los demás, así que poco a poco vamos creciendo en ello. No puede ser un cambio de la noche a la mañana, no es como quitarme un calcetín y ponerme otro, definitivamente no, pero vamos en ese camino, se los puedo asegurar que estoy trabajando en el área de tecnología, de proyectos virtuales propiamente de posgrados y he visto el cambio no solo en este año, sino que en estos 2 años, digamos, para acá, que antes como que nadie quería saber de la tecnología, que nadie quería que se hicieran proyectos virtuales y hemos ya aprobado varias, no tengo el número exacto ahorita, pero alrededor de aproximadamente 70 tal vez proyectos de educación de posgrados virtuales. Entonces, eso nos demuestra que hay un interés en las unidades académicas y que vamos cambiando. Excelente. Alguien más de la audiencia escribe, debemos diferenciar los principios de verticalidad y horizontalidad. Pedagógicamente, el proceso se da de manera vertical en la mayoría de casos.
La andragogía nos lleva a la horizontalidad, proceso en el que todos aprendemos. No hay alumnos o estudiantes, ni profesor o maestro, sino participantes y facilitador. Exactamente, y así, por eso mencionaba yo la palabra andragogía, porque todavía utilizamos, y bueno, esa es una discusión que no voy a entrar en este momento, pero todavía se utiliza mucho la palabra pedagogía para la educación superior. Y pues desde el punto de vista andragógico, nosotros tenemos que diferenciar la pedagogía de la andragogía porque al trabajar con adultos, como les decía, pues nuestras dinámicas tienen que ser diferentes, a nuestra proyección hacia nuestros estudiantes tiene que ser diferentes, hasta la palabra alumno y estudiante tiene una connotación diferente. Un alumno es una persona que necesita mucha más guía, mucha más orientación, que lo lleven un poquito más de la mano. Un estudiante es una persona que puede autogestionar su aprendizaje, es más independiente. Entonces ahí ya va otro tema, Nite, que podríamos planificar más adelante, ¿verdad? Pero sí tenemos que diferenciar eso. Estamos trabajando con estudiantes adultos y definitivamente eso hace una gran diferencia. Tenemos que ser mucho más horizontales en nuestro proceso de enseñanza. Sí, además hay un comentario aquí en lo cual podemos formular una pregunta. Dice, excelente tema, lo malo es que hay educadores a cualquier nivel que no innovan. Sus clases no son dinámicas, más bien aburridas y duran demasiado tiempo desconociendo el tiempo de atención de los estudiantes, por lo cual podríamos hablar cuánto sería el tiempo para una sesión sincrónica, una videoconferencia en la cual podamos nosotros interactuar con nuestros estudiantes, doctora Mariela. Muy bien. Yo recomiendo que más o menos el periodo de tiempo que puede ser una videoconferencia con adultos puede ser entre 45 minutos y 1 hora. Es el tiempo donde yo puedo estar haciendo una exposición. Y luego, pues ya empezar con otro tipo de dinámica de interacción o bien dentro de la misma exposición ir haciendo periodos o haciendo cortes donde pueda hacer diferentes dinámicas en que participen nuestros estudiantes, ¿verdad? Preguntas, hay juegos, hay muchos recursos que podemos hacer dentro de nuestra clase virtual sincrónica. Y yo les preguntaba en otra charla que tuve hace unos días, ¿ustedes creen que se aprende jugando? ¿Los adultos aprenden jugando? Sí, definitivamente que sí, ¿verdad? Y usted estaba en esa clase, ¿verdad? Cuando les hice esa pregunta. O sea, algún juego, alguna adivinanza, no necesita algo que sea tan complejo ni tan planificado, sino, bueno, tenga su lista de adivinanzas, su lista de preguntas curiosas, datos. Les apuesto que ustedes no sabían qué, entonces ya despierta otra vez la curiosidad de sus estudiantes. O vamos a ver, ¿cuál es la comida favorita de los que están en Petén? ¿Cuál es la comida típica de los que están en Izabal? Hasta el clima ha sido tema de conversación para romper como ese hielo, porque a veces me pasa, bueno, tengo estudiantes en Zacapa y me dicen, ay, aquí estamos muertos del calor, y pone la cámara el que está en Huehuetenango, y aquí estamos muertos de frío, ¿verdad? O sea, hasta ese tipo de cosas sirven para hacer una dinámica y que no sea tan rígida las clases, ¿verdad? Sino que sean mucho más amenas y un conversatorio. Yo siempre les digo, miren, aquí, voy a señalar mi cámara, aquí, detrás de esta cámara hay personas. Entonces yo no me siento sola. Yo aquí siento que miro a Heidi, que miro a Nicté, que miro a no sé cuántas personas tenemos ahorita acompañándonos. Estoy viendo el chat, estoy viendo los nombres. Entonces yo me los imagino a ustedes ahí atrás de la cámara. Así que yo los veo a ustedes ahí atrás de la cámara. Tengo que proyectarme con los ojos, tengo que proyectarme con el cuerpo, tengo que proyectarme con la voz, porque no le estoy hablando a una cámara. Si bien es cierto, la cámara es la que está ahí, yo le estoy hablando a todas esas personas que me están escuchando a través de esa cámara, que son ustedes. Entonces, es muy importante no olvidar que aunque esté trabajando a través de medios digitales, estoy trabajando con personas. Y ese es el sentido fundamental de la educación. Estoy trabajando con personas y eso no lo podemos olvidar jamás. Muchas gracias, maestra Mariela. También hay muchos comentarios interesantes y son enriquecedores. Voy a leer algunos.
Dice, una de las mayores mermas que se han observado en la virtualidad es la pérdida de convivencia y la socialización vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje a todo nivel. Convivir es un elemento de trascendencia para la consecución de las competencias establecidas, ya que tanto estudiantes como docentes crecemos conjuntamente mediante el intercambio de ideas, experiencias y vivencias dentro del aula. Sin embargo, es el momento de hacer frente a los cambios y cambiar mentalidades hacia una forma asertiva y efectiva de abordar esta situación. Otro comentario dice, somos personas innovadoras y somos capaces de enfrentar todo lo que nos propongamos, pero eso depende de nosotros mismos. Y aquí hay una pregunta también, dice, ¿qué opina respecto a que las actividades docentes sean no presenciales, pero los exámenes sí presenciales para garantizar la pureza de resultados? ¿Les contesto con mi sentimiento o con mi razón? Bueno, miren, si seguimos pensando en que un examen es una hoja o que una evaluación tiene que responder a una hoja donde el estudiante tiene que contestar, pues entonces les digo, hagámoslos presenciales, para que usted vea que ahí está el estudiante, que no sé qué. Pero si nuestro proceso de evaluación se va a enfocar en otro tipo de dinámicas, o sea, yo les digo, mire, se puede hacer una evaluación a través de un video, que el mismo estudiante grabe su video, por ejemplo, eso puede ser una evaluación, y que llene una bitácora o que llene una hoja que complemente eso que les estaba demostrando a través del video, no sé, hay muchas formas de evaluar que no necesariamente es un examen como tal. Entonces, además, tampoco quiere decir que vamos a evaluar totalmente o vamos a desaparecer los exámenes, pues porque también es una forma, pero no la única forma de evaluar. Entonces, lo podemos ir mezclando, sí podemos hacer ciertos exámenes presenciales, pero que no sea la única forma de hacerlo, ¿verdad? La única forma de evaluar. Excelente. Otros comentarios, dice, excelente temática de la nueva realidad de la educación superior. Gracias a la licenciada Mariela Román por compartir sus experiencias y conocimientos. Dios la bendiga. Definitivamente se necesita realizar un cambio al paradigma de educación. Gracias por las ideas y recomendaciones. Excelente presentación. Hay algunas otras preguntas. Dice, me gustaría que me ayuden con respecto a los estudiantes graduandos con la práctica. ¿Cómo estarían trabajando durante el próximo ciclo escolar? Creo que por ser práctica es importante, ¿verdad? Lo que hemos hablado, que no se puede sustituir ciertas competencias que se realizan mediante las prácticas de laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Sí, definitivamente, como decíamos, hay cursos o hay situaciones de aprendizaje que definitivamente se tienen que hacer presenciales, así que pues ahí es donde vamos a ir mezclando y se va a dar esa modalidad híbrida, donde vamos a tener clases virtuales, ¿verdad? Y momentos importantísimos que van a ser presenciales. Excelente. Hay una pregunta, creo que es importante. Dice, ¿qué hacer si un docente no quiere cambiar su forma de enseñar? Ay, Dios, ¿qué hacemos con ese docente? ¿Qué hacemos, doctora Heidi? Hay que motivarlos. Yo creo que la motivación es la clave. Sí, motivarlos. Bueno, lo que pasa es que el alumno también está, o el estudiante está en una posición ahí, tal vez a veces creen que es una posición de desventaja de alguna manera y les da pena como decirle algo al docente porque creen que se los van a llevar mal o que va a haber alguna represalia, ¿verdad? Que a veces hemos tenido malas experiencias con eso, pero yo creo que entonces el estudiante puede empezar a hacer el cambio, o sea, si les dejan algún trabajo, pues proponer algo innovador, hacerlo, mire profesor, y lo puedo hacer de esta otra manera, o fíjese que encontré esta herramienta, tal vez se la puedo compartir o la podemos compartir con los compañeros para ver si lo podemos hacer de esta otra manera, para no decirle al docente, mire, hágalo diferente o no me gusta cómo lo está haciendo, tratar de mandar mensajes así como subliminales o cambiar la dinámica del mismo estudiante, ¿verdad? Proponer hacer las cosas de una manera diferente. Sí, sí, a veces cuesta un poco, hay personas que están muy metidas en lo que siempre han hecho, en el ser docentes tradicionales, pero yo creo que poco a poco, viendo las dinámicas de otros compañeros, viendo las dinámicas de los mismos estudiantes, pues esos docentes van a ver la necesidad de hacerlo diferente. Sí, hay muchísimos comentarios y preguntas. Voy a tratar de ir mencionándoles algunas.
Alguien también pregunta, ¿cómo poder hacer el cambio de la mentalidad de los estudiantes para que sean agentes de su propio aprendizaje? Esto es más fácil, creo, que cambiar la mentalidad. Los estudiantes están más abiertos, ¿verdad? Bueno, Bueno, no no sé si todos. más abierto o no, pero el estudiante pues está, o sea, de alguna manera va a ir haciendo lo que el profesor dice o lo que el profesor va modelando. Entonces, tal vez es un poquito más fácil con los estudiantes. Primero, hablar claro con los estudiantes desde el inicio, ¿verdad? Como les decía, cuál es el reglamento de nuestro curso, cuál es nuestro programa. Y fíjense que yo hasta veo tan positivo, porque cuando uno planifica un curso virtual, tiene que tenerlo ya todo hecho, planificado. Entonces, como les digo a los estudiantes, ya tienen la radiografía de lo que va a ser el curso. O sea, ya no hay sorpresas, ya saben. Por supuesto que pueden haber cosas que van surgiendo en el camino, pero es una ventaja para los estudiantes porque tenemos todo en la plataforma. Ahí se les coloca el material, ahí tienen las grabaciones de las clases, si no pudo estar presencialmente, pues va a tener ahí la grabación, etcétera. Entonces, tiene muchas ventajas para el estudiante, pero yo creo que el docente tiene que hablarle claro qué esperamos de él, cómo debe ser su desempeño, que no sea un estudiante también, por ejemplo, si está en plan de fin de semana, que no sea un estudiante de fin de semana, que solo se acuerde de la clase cuando le toca conectarse a su videoconferencia, sino igualmente tiene que responder a esas horas y un estudiante debe preguntar antes de inscribirse a una carrera cuántas horas tengo que invertir, más o menos según los créditos de la carrera, para mi formación. Porque por supuesto usted va a estar en clase, aunque sea si hubiéramos estado en lo presencial, usted estaba 2 horas semanales en lo presencial, por decirlo. Pero esas 2 horas, ¿cuántas horas de inversión significan para el estudiante? Entonces, usted como estudiante también es responsable de preguntar eso antes de inscribirse a una carrera. Porque si a mí me dicen, mire, usted tiene que dedicarle 8 horas diarias, yo digo, yo no puedo porque yo trabajo. Entonces, ahorita mi condición no me permitiría, por ejemplo, meterme a estudiar medicina, ¿verdad, Vité? Porque no podría por mi tiempo, por mi horario, etcétera. Pero si me dicen, bueno, usted tiene que dedicar a su maestría unas 10 horas a la semana, pues yo digo, está bien, las distribuyo entre 8 y 10 horas, entre 3 días a la semana o solo el fin de semana, yo veo cómo, pero yo lo distribuyo. Entonces, también como estudiantes tenemos que ser responsables de saber cuánto tiempo le vamos a dedicar a nuestra carrera. No es solamente en el momentito donde yo voy a estar conectada con mi profesor. Excelente. Muchas preguntas van en relación a eso. Ya usted ha respondido, maestra Mariela, porque preguntan acerca de cómo motivarlos. Inclusive preguntan cómo motivarlos para que a veces abran su cámara, porque algún profesor se puede sentir así como, ¿hay alguien detrás? ¿Me escucha? Ajá. Y tiene uno hasta que motivarlos para que ellos respondan, ¿verdad? Hay personas que preguntan eso, no sabemos qué dicen, si ellos están ahí o de verdad, pues motivarlos para que ellos también se hagan presente. Y hay algunos comentarios como, por ejemplo, escribe alguien, soy docente de secundaria y aún así muchos puntos descritos pueden aplicarse también en dicho nivel. Gracias, 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 dicen. Estos temas son importantes, por lo que es primordial que los catedráticos de escuelas públicas y privadas estén capacitados para impartir de forma pragmática y didáctica para despertar el interés en los estudiantes. Y algunas otras dicen, en mi particular opinión, observo que no hay suficientes estímulos para que el aprendizaje sea efectivo en el punto de vista del estudiante. No solo depende del buen ánimo que se tenga, sino de la interacción física y emocional que existe en las aulas. Y muchas más felicitaciones que aquí las voy leyendo poco a poco. Muy bonita presentación. Es muy interesante motivar a los estudiantes por el interés del aprendizaje más que la obtención de una nota sumativa. Esto es importante. Y otro comentario, los docentes tradicionales lo único que hacen es retrasar más el avance de la educación, causando que los alumnos queden estancados en un proceso que no es competente a nivel global. Entonces, otro es cómo dar herramientas necesarias para cada docente. Es como se dicen las cosas y se pide dar lo mejor de cada uno de los docentes. Motivar viene de muchos puntos de vista. Hay autoridades que los hacen a un lado. Otra cosa muy importante, los alumnos están en un confort que ni ellos saben lo que se pierden de esta gran oportunidad de aprender. Sí, y estaba leyendo justo ahorita un comentario de la maestra Sonia Villatoro, que está acá en línea, que le agradezco que nos acompañe, que dice la capacitación sobre las nuevas tecnologías es de suma importancia tanto para el docente como para el discente. La oposición, y aquí esto es lo que quiero resaltar,
la oposición a la educación virtual también es parte del desconocimiento. Muchas veces es más fácil oponerme que buscar un tiempo, buscar un esfuerzo para capacitarme. Entonces es mejor decir, no, eso no funciona, no sirve, regresemos a lo anterior y no abrirme realmente, entonces, a las oportunidades, como bien decía Anita hace un momentito, que esto representa. Entonces, lo importante es aprender, o sea, y no se va a arruinar ni su teléfono, ni su computadora, ni una aplicación no se va a arruinar si usted le da un clic. O sea, lo más que va a pasar es que tenga que regresar un poquito, ¿verdad? Para eso está el control Z. Entonces, no tenemos que tener miedo a utilizar la tecnología y tampoco se trata de utilizarlo todo, porque a veces nos sentimos como muy abrumados de que tengo que usar muchas herramientas y que cada clase 5 cosas. No, especialícese en 1, 2, 3 herramientas que usted quiera utilizar con sus estudiantes, utilícelas bien. Cuando ya sepa utilizar esto, use otra. Vaya poco a poco, no se trata de utilizarlo todo al mismo tiempo, porque eso también nos abruma tanto a nosotros como docentes como a los estudiantes. Entonces, no se trata de utilizar todo junto, sino que tenga un sentido para el aprendizaje propiamente. Gracias. Y tal vez ya voy cerrando con esta última pregunta, porque es parte de la realidad en Guatemala y los que somos docentes lo sabemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos, gracias a Dios, hemos tenido pues el medio tal vez para comprar una computadora, tener un servicio de internet, pero hay muchas personas que no. Y escribe alguien, hay estudiantes que por la situación que se está viviendo los ponen a trabajar para ayudar con economía del hogar y a veces no se pueden conectar porque no tienen un teléfono inteligente. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Ahora ya usted ya había mencionado algo de eso, doctora Mariela, pero tal vez de repente también tiene que ver con lo que nosotros podamos motivarlos a que ellos sigan adelante en medio de la precariedad o esas faltas de oportunidades, ¿verdad? Que no se desalienten. No sé qué nos puede decir al respecto. Claro, y dar opciones, ¿verdad? Como decía, puede ser, bueno, encontré esta herramienta para hacer una línea del tiempo y sale linda y entonces muy motivada yo les digo a mis estudiantes que lo hagan con esta herramienta, pero tal vez hay un niño, hay un joven, un estudiante que no tiene acceso, como decía Nicté, y como nos decían en la pregunta, a tener internet. Bueno, entonces que lo haga dibujado y que me mande una fotografía en el momento que pueda, por WhatsApp me toma una foto y me manda su línea del tiempo que dibujó. O sea, lo que a mí me interesa realmente es ver si el estudiante comprendió el tema, analizó y pudo trasladar esa comprensión hacia una línea del tiempo. Por ponerles un ejemplo, o un mapa mental o lo que sea. Lo importante no es la herramienta que utilizó, lo importante es que yo pueda ver el producto que el estudiante elaboró. Entonces, seamos flexibles, o sea, como les decía, que el material pueda ser descargable, que lo puedan revisar offline, que no tengan que estar conectados el 100% del tiempo, que pueda dejar grabadas mis clases para cuando el estudiante lo pueda ver. No necesariamente siempre tienen que ser videoconferencias, pueden ser audios que yo misma les puedo mandar por WhatsApp o puedo grabar. Hay diferentes herramientas para utilizar audios y que a veces son más accesibles en cuanto a la carga de internet que requieren que una videoconferencia, por ejemplo. Entonces, buscar otros recursos para poder hacer llegar esas actividades o esos materiales a los estudiantes. Y ser flexibles, ¿verdad? Ser flexibles. No, yo quiero con esta herramienta y ahí lo tienen que hacer. No, señores, pueden haber muchas más formas de hacerlo. Y yo he visto fotografías y hay fotografías muy tiernas que hasta con piedrecitas lo hacen los niños o palitos lo hacen los niños en el piso, en el jardín, en el patio de su casa. Toman una fotografía y se la mandan al profesor. Es una buena forma de hacerlo y además el niño está siendo muy creativo también de la forma en que lo está presentando. La creatividad vale mucho en este momento. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que al final es el concepto de tener una mente mucho más abierta. Muchas gracias a la doctora Mariela Román y cedo la palabra a la maestra Heidi de Mata. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mariela Román, por su excelente exposición y desde luego también a la maestra Ligia Nicté Castañaza. El espíritu, el objetivo del seminario era fundamentalmente que la comunidad universitaria reflexione acerca de la nueva realidad de la educación superior. Así que agradezco mucho la intervención y quiero aprovechar
para exhortarles a que nos sigan acompañando en los seminarios, alcances y propuestas de la universidad sobre la pandemia. Tenemos programada la siguiente exposición, que sería Reforzando el Retorno, ayuda psicológica para el regreso laboral. Será el 24 de noviembre. Y para finalizar, justicia penal y COVID-19, que será el 26 de noviembre. Así que agradecemos mucho y esperamos que sea de gran utilidad para la comunidad universitaria estos seminarios, que lo que permiten es reflexionar sobre la importancia de poder impulsar ese cambio de cultura, esa transformación, y ante todo la ventaja que el ser humano pues básicamente se adapta a esos cambios, y es la actitud realmente lo que al final prevalece. Así que muchas gracias realmente por compartir su experiencia y conocimiento, y que sea de utilidad para hacer efectivo ese lema que nos identifica como Universidad de San Carlos: ir y enseñar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz día. Hasta pronto. Buen día. Gracias.